Bienvenidos al primer episodio de La Hoja Suelta, un podcast de entrevistas a escritores. Mi nombre es Fernando Boxia y estamos grabando esto en la redacción del diario Última Hora, en Asunción. La propuesta es simple, una conversación con un autor o autora sobre un libro suyo. Pueden haber leído o no el libro antes para escuchar esto, no vamos a spoilear nada, o en todo caso, vamos a avisarles antes. En esta primera edición de La Hoja Suelta, vamos a hablar con el periodista y escritor paraguayo Jesús Ruiz Nestosa sobre su libro Madre de Ciudades, la del no me acuerdo y la del no sé, publicado en el 2016 por la editorial Servilibro. En tiempos en los que en Asunción demolemos patrimonio histórico para hacer paso a estaciones de servicio y se erigen cada vez más edificios corporativos y lujosos departamentos, quizás este libro puede servir como una suerte de faro. Una luz que nos permita evitar el naufragio en una capital donde no solo los raudales se llevan todo a su paso, sino también el abandono municipal y el descreimiento ciudadano. Madre de Ciudades, la del no me acuerdo y la del no sé, es un libro de crónicas, semblanzas y recuerdos de un fotógrafo y periodista cultural en la Asunción de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se puede pensar en este libro como una recolección de historias que no vamos a encontrar en los libros de historia, pero que pintan un clima social y cultural quizás mejor que cualquier intento académico. A pesar de que fue publicado hace 6 años y su contenido parte desde la Revolución de 1947 y termina en el derrocamiento del régimen estronista, este libro permite entender mejor el estado de cosas hoy en Asunción. La entrevista se hizo a través de una videollamada porque Jesús Ruiz Nestosa vive en España. Sin más preámbulos, esta fue nuestra conversación. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, Fernando, al contrario, aquí estoy para lo que quiera, para lo que pueda ser útil, o sea que estoy a tus órdenes. Bueno, pensamos que sería importante hablar contigo porque tu libro Madre de Ciudades, la del no me acuerdo y la del no sé, describe a una Asunción de la segunda mitad del siglo XX de una manera bastante única. Y quizás esa descripción puede servirnos para entender también a la Asunción de ahora. Entonces, bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo se originó la idea del libro y cómo fue el proceso de escritura? La verdad que no solo de ese libro, sino que en las cosas que he escrito y que he publicado generalmente, una de mis preocupaciones es recuperar la vida de una ciudad que desgraciadamente ya no existe. Creo que es recordar una ciudad que la hemos destrozado, pero sin piedad, y un intento de que por lo menos alguien, viendo cómo fue la ciudad, trate de recuperarla, trate otra vez de darle una personalidad que le era propia de ella y que lastimosamente ha desaparecido. No solamente en ese libro de Madre de Ciudades, sino también en otros libros míos traté de recuperar. Incluso tengo un libro de poesía que se llama Textos del Reencuentro, que cuando comencé a escribirlo era pues con la intención de recuperar aspectos de esa ciudad que se había perdido. En esa época yo iba al psicoanalista y de pronto me di cuenta que lo que estaba haciendo era no solamente recuperar la ciudad, sino también mi estar en esa ciudad. Por eso fue que le había llamado, al comienzo la llamé Textos del Reencuentro, porque era el reencuentro con la ciudad. Y después, cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, le agregué entre paréntesis y conmigo mismo. Es decir, que a través de la ciudad me estaba también reencontrando conmigo mismo. Lastimosamente, el libro se perdió a través de una serie de errores o de desconocimiento a partir de la editorial, que la editorial se había comprometido a entregarme 500 libros a mí, 500 libros a Fondec, que había sido la que pagó la edición, y terminó entregándome 180 libros a mí y después desapareció por completo. O sea que el libro entre esto y aquello pues ha desaparecido. Entonces, esa fue mi intención. Y yo creo que está allí. Si alguien por ahí todavía tiene algún volumen perdido, puede descubrir la forma en que traté de retratar la ciudad en diferentes aspectos. O mejor dicho, la ciudad que yo conocí. Yo siempre dije y en ese libro lo digo, que yo siempre fui muy, muy vago. Me encantaba salir a la calle con mi cámara fotográfica y recorría
los sitios que me estiraban, que me parecían que eran los más característicos de Asunción, y me pasaba fotografiando lugares. Y eso me permitió conocer no solamente la ciudad, sino también me permitió conocer, ¿cómo diríamos?, el espíritu que había en ella, y que eso desgraciadamente desapareció. Eso es lo que lamento, ¿verdad? Pero de todas maneras, ahora cuando aparecen fotografías antiguas de Asunción, todo el mundo se lanza sobre las fotografías, a hacer álbumes y a hacer publicaciones, y lastimosamente se olvidan de una serie de cosas, que es un libro de fotografías o una exposición de fotografías antiguas. Tienen que llevar obligatoriamente una serie de aclaraciones para que el público, el espectador, pueda entenderlo, ¿verdad? Entre ellas el lugar, la fecha, el dueño de la fotografía, por más que no la haya tomado él, ¿verdad? Y a qué colección pertenece. Eso es básico para hacer que realmente se valore la fotografía. Desgraciadamente no se hizo, y tenemos la mala costumbre de pensar que la fotografía no tiene dueño, que podemos hacer lo que nos da la gana con la fotografía, que no tiene autor, no tiene derechos autorales, no tiene nada. Y entonces eso también es parte de la destrucción de la memoria de nuestra ciudad. Y eso es lo que, en resumidas cuentas, el libro ese, y lo aclaro, ¿por qué comencé a escribirlo? Porque había leído un libro de Orhan Pamuk, un escritor turco, premio Nobel de Literatura, que tiene un libro estupendo, maravilloso, que se llama Estambul. Y se lo recomiendo a la gente que le gusta leer, que lo lea, porque lo va a disfrutar enormemente. Y leyendo el libro, dije yo, ¿por qué no podemos hacer algo similar a Asunción? Así como Pamuk recuerda el Estambul que tuvo que vivir él de niño y de adolescente y de joven, pues también tratar de recuperar la ciudad que vivimos de niños, de adolescentes, de jóvenes. Y así surgió la idea. Yo le había contado esta idea a una amiga, Aida de los Ríos, cuando estuvo aquí en Salamanca. Le conté que me había sucedido esa idea, y ella se entusiasmó más que yo. Y me dijo, tenés la obligación de escribirla. Sí o sí tenés que hacerlo. Y me insistió, y hasta que me senté a ponerme a escribir. Aproveché que una visita a Asunción, que estuve 1 o 2 meses, para ir a la biblioteca, al archivo, a sacar datos de periódicos antiguos. Un lugar que está muy bien puesto, un lugar que la gente es muy amable, te atiende ahí, pero el tema de los periódicos ahí es una catástrofe. Faltan meses enteros de algunos periódicos, en otros faltan páginas, en otros se ve que alguien entró con un cortapluma y cortó el artículo que le interesaba. Pero bueno, pude rescatar una serie de cosas, una serie de datos, una serie de información, y con eso escribí el libro. Esa es la historia del libro. No sé qué habrá pasado, porque después del lanzamiento ya me vine a vivir a España y se quedó ahí. En el libro creo que explicaba bastante bien el concepto del título, ¿verdad? Es la asunción del no me acuerdo y el no sé. Pero ¿podrías explicar un poco para la gente que quizás no leyó aún el libro, brevemente a qué te referís? Pues sí, porque en el título traté de resumir lo que el contenido del libro. En uno, el asunto de Madre de Ciudades. De Asunción salieron los fundadores de Buenos Aires, de la segunda fundación de Buenos Aires, de una serie de ciudades argentinas, después de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, etcétera, etcétera. O sea que creo que es un título bien ganado de Madre de Ciudades. Y le agregué la del no sé, no me acuerdo, porque eso es muy, muy nuestro, ¿verdad? Le preguntamos a alguien sobre algo que ha hecho, que dice, no sé, pero no me acuerdo, y con ese no sé, no me acuerdo, se justifican, no se arreglan montones de cosas contra las que no se puede hacer nada, porque si la persona te dice no sé, no me acuerdo,
¿cómo vas a luchar contra eso? Y entonces, en cierta manera, era por presentarle el libro, que a ver si la gente se acuerda y si sabe de una serie de temas que hicieron a nuestra historia. Por ejemplo, sale una entrevista a Joel Filártiga y cómo fue el espantoso asesinato a su hijo. Le hice una entrevista al hermano del cadete Brites, que fue asesinado en el Departamento de Investigaciones en la época de la dictadura, que es lo que se llama como Curuzú cadete. Benítez. ¿Perdón? El cadete Benítez. Es cadete de Benítez, sí. Y caí de ahí de casualidad y conocí a una que resultó ser el hermano. O sea que él me contó toda la parte de cómo la familia percibió la muerte del hermano, de qué forma lo llevaron y ya no regresó, y después 2 o 3 días lo encontraron colgando de un árbol en las proximidades de su casa, cerca del barrio de Trinidad. Y ahí está todavía. Creo que ese hermano que le entrevisté se murió ya y el lugar quedó un poco abandonado. Pero bueno, cuento que la gente se tiene que acordar o tiene que saber que hubo una época nefasta en nuestro país donde sucedían ese tipo de cosas, ¿verdad? Y después traté de recuperar también los grandes sabios que a mi juicio pasaron por Paraguay, como el caso de Boyani, el caso de, si me acuerdo. De Bonpland era uno. El caso de Bonpland, el que me quería acordar. El caso de Bonpland, que fue apresado en Argentina por orden del doctor Francia y lo trajeron a rastras a Paraguay porque pensó el doctor Francia que Bonpland le iba a hacer la competencia en el negocio de la yerba mate. Boyeni, ya te dije que lo comieron los indígenas del Chaco. Bartomeu Meliá, que para mí es uno de los grandes genios que pasó por nuestro país. No sé si todavía lo hemos valorado en su justa medida. O un artista del nivel de Livio Abramo, que hizo un aporte tan rico, tan importante, tan impresionante a nuestro país a través del Centro de Estudios Brasileños, donde él enseñaba y además organizaba unas exposiciones espectaculares. Entonces, tratando de documentar todo aquello, pues que la gente se entere cuál es nuestra historia, quiénes pasaron por Paraguay o quiénes son los paraguayos que han hecho algo por el país y que lastimosamente se los tiene en el olvido o no se los aprecia en su justa medida. Esa es la respuesta al no me acuerdo y al no sé. Ojalá que sepamos y nos acordemos de todos esos detalles, ¿verdad? Jesús, y cuando... Bueno, en el libro también, desde tu perspectiva de periodista cultural durante la dictadura, explicas bastante bien cómo el nacionalismo se coló en diversos aspectos, o en casi todos los aspectos de la cultura paraguaya en ese momento, ¿verdad? Hoy, ¿cómo ves ese discurso nacionalista en un Paraguay donde claramente hay mayores libertades que en aquella época y un país inmerso en la globalización, sobre todo, ¿verdad? Donde quizá el nacionalismo pierde un poco fuerza ante la industria cultural extranjera que nos llega, ¿verdad? Básicamente yo estoy en contra de los nacionalismos. Decía un filósofo que no me acuerdo exactamente quién es, que el nacionalismo es el refugio de los imbéciles. Y vemos a través de la historia los excesos que han cometido el nacionalismo, comenzando por los nazis, por los fascistas, que han hecho verdaderos destrozos en nombre de ese nacionalismo. ¿Cómo yo veo eso? Pues la verdad que ahora estoy un poco alejado de Paraguay, hace 17 años que estoy viviendo en España y trato de enterarme más o menos qué cosas suceden a través de los amigos que me comenten cosas y qué sé yo. Pero lo que yo veo es que el ambiente está muy desperdigado, que no hay un movimiento aquel como que nos tocó vivir o el que me tocó vivir a mí en la época de la dictadura. En la época de la dictadura había en el mundo cultural había una unidad muy
muy notable. Estábamos todos muy, muy unidos porque teníamos un enemigo común que era la dictadura. Entonces, en nombre de de esa dictadura teníamos que luchar todos juntos, a pesar de pronto de nuestras diferencias que podíamos tener pero esa era la cuestión. Desaparecido el enemigo, es decir, el dictador, desaparecía la dictadura, y después vino eso que llamamos democracia ahora, una democracia que hay que tomarla con pinzas. Pues creo que la cosa se ha disuelto bastante y que aquella unión que había para luchar en contra de la dictadura ha desaparecido. A pesar de que hoy día tenemos una serie de enemigos que son importantísimos, contra los que tenemos que ponernos firmes. Perdón. Como el caso de toda esa corrupción espantosa que hay. Yo no sé si la gente se da cuenta y que nos está llevando a la cuneta. Gente que está con el contrabando, con el narcotráfico o directamente contra haciendo campaña a favor de la ignorancia. Esas declaraciones que hizo Santiago Peña diciendo de que hay demasiadas escuelas y que sobran demasiados maestros, es de una barbaridad absoluta. Aunque él dijo que sus declaraciones se sacaron de contexto, yo leí todo el texto donde está... y nada, eso es lo que ha dicho. Y entonces, si esos son nuestros dirigentes políticos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Hace poco leí una entrevista al presidente de Singapur. Singapur en este momento es uno de los países más ricos del mundo, cuando hace unas décadas era un país miserable. Y ahora Singapur es la abundancia y la riqueza. Y le dijeron al presidente cuál era el secreto para llegar a ese desarrollo. Le dice, no hay ningún secreto. Le dice, en Singapur el gobierno, el país se basa básicamente sobre 3 columnas: educación, educación y educación. O sea que mientras los países más ricos del mundo lograron lo que lograron a través de la educación, nuestro país, que es pobre, pues lo que se está procurando es terminar con las escuelas, ya se están cayendo solas desde luego, y terminar con los maestros porque sobran. Entonces, lo que tenemos que recuperar es ese afán de lucha contra ese tipo de gente, contra los que predican el oscurantismo, la corrupción, y todo lo demás, ¿verdad? Y que sea claro, ¿verdad? ¿Acaso el gobernador de Central nos desvió $1 millón que había que destinar para los problemas que produjo la pandemia, ¿verdad? Y la gente mientras tanto muriéndose arriba de un colchón sucio, durmiendo abajo de un mango para atender a sus pacientes en condiciones realmente infrahumanas? ¿Por qué? Porque un gobernador cualquiera se había tragado $1 millón. Al cambio de hoy día, si no me equivoco, son 7.000 millones de guaraníes. Bueno, y no decimos nada. Y contra esa gente es la que tenemos que luchar. Contra esa gente es la que tenemos que plantar cara y decir ya basta, ya hemos llegado a un límite en que no soportamos más. Y tenemos que hablar en favor de la educación, a favor de la cultura y a favor de todo aquello que pueda hacernos mucho mejores de lo que somos ahora. Justamente siguiendo un poco esa línea de plantarse a favor de la cultura, ¿verdad? Cuando yo digo que tu libro es actual, es porque hoy vemos cómo brotan como hongos estaciones de servicio en lugares donde antes se erigían casas de familia, lugares icónicos o incluso lugares declarados patrimonio histórico, ¿verdad? Tu libro hace una crítica bastante fuerte a la falta de interés político y ciudadano también, ¿verdad? A preservar cierta identidad de ciudad en Asunción. A tu criterio, ¿qué nos falta o qué se puede hacer para fomentar un poco ese interés en la memoria de una ciudad? No sé, yo creo que debe ser ya la edad, que estoy viejo y soy muy pesimista y veo el porvenir muy negro, pero no veo yo cuál es el camino para que la gente recupere o adquiera el amor hacia la ciudad que
que vivimos, ¿verdad? Desgraciadamente la hemos destruido de una manera impresionante. Es increíble ya. La última vez que estuve me tuve que ir al Cabildo porque tenía una exposición de fotografías allí que llevé de aquí de España y realmente me horroricé al ver lo que eran los alrededores del Cabildo. Aquello no se sabía qué era, si era un campo de refugiados, era una cosa de suciedad. Habían arrancado las baldosas del suelo. Y yo me acordé cuando era joven, me acuerdo que uno de los paseos que hacíamos con la novia era ir a tomar una cerveza o comer hamburguesas en los puestos de la Costanera, porque era un sitio precioso, limpio, seguro, despejado. Y todo eso desapareció, lo hemos tirado a la basura. ¿Quién es el responsable para cuidar esos espacios que son públicos? Aquí en Paraguay eso es lo que se piensa, es que el espacio abierto no es de nadie y que uno puede ir a ocuparlo. Cuando se hizo la Costanera, quedaron espacios. ¿Y qué se hizo? Inmediatamente pues, se fueron a ocupar una serie de espacios, ¿sí? Y ahora el intendente quiere lotear los espacios abiertos, libres que ha dejado la Costanera. Pero si esos espacios son imprescindibles para la vida de una ciudad, no puede ser que sean abandonados de esa manera. Entonces, no sé, ¿qué podemos hacer para que la gente cambie? Yo siempre cuento la anécdota de mi mujer, de mi esposa, que se iba manejando su coche por la calle y adelante de ella iba un Mercedes, esos Mercedes 600 y con todo el abecedario a continuación, y de pronto ve que se baja la ventanilla de atrás y una mano femenina llena de brillantes y que se llegó hasta ahí, tira por la ventanilla como un paquete, y ese paquete se estrella contra el parabrisas del auto de mi mujer, que era el pañal usado de un bebé que iría en el coche, y al estrellarse con el vidrio se abre y todo su contenido pues contra el vidrio. Entonces, ¿cómo hacer de ahí? Una persona que tiene un Mercedes-Benz y que va porque no se le ocurre nada mejor que tirar un pañal con todo su contenido a la calle como si la calle no fuera de nadie. Quizás uno de los rescates que más me interesó particularmente a mí, ¿verdad? de tu libro son los trazos de historia del periodismo paraguayo que están plasmados ahí, ¿verdad? Contadas historias sobre medios ya desaparecidos como La Mañana o La Tribuna, ¿verdad? O incluso la revista Criterio, ¿verdad? Hay una historia en particular que quería que puedas contar acá brevemente, porque involucra tangencialmente al diario Última Hora, la de tu columna sobre la voz del coloradismo, que mereció castigo para vos, incluso creo, de parte del gobierno, ¿verdad? Bueno, no sé cómo. Yo tenía una columna y lógicamente que existía una suerte de censura que no se ejercía directamente como había en otros países, como hubo aquí en España en la época del franquismo, donde había un censor en la redacción del periódico, sino que la censura venía que el día después de tu artículo te citaban con un papelito blanco a decir que Pastor Coronel quería hablar contigo, lo cual quería decir que ibas a pasar una buena temporada a la sombra. Y yo escribí un artículo a raíz de que la voz del coloradismo era una cosa que no se puede describir. Incluso lo que yo digo, que leyendo la transcripción de las cosas que decían ahí, no era todavía ni la mitad de lo que resultaba cuando se escuchaba hablar a través de la radio, porque usaban un lenguaje, un tono de voz y una manera de pronunciar las palabras que realmente era una cosa repugnante. Era una cosa como si se tiraran encima un barril de mierda.
Isaac Kostianowski, más conocido como Kostia, que era un hombre con un sentido del humor extraordinario, mantenía en última hora una sección que se llamaba Verso.me, que se publicaba en la última página, abajo de una columna que hablaba de cosas intrascendentes, vamos a decir, y cerraba con un Verso.me de Kostia, donde en unos cuantos versos hacía referencia a algún hecho cotidiano, pero con sentido del humor. En una de esas escribió un Verso.me en que hablaba de la voz del coloradismo, que decía que por el tono que usaba, que se tendría que llamar la voz del canibalismo. Y el director de Última Hora, Papu Rojas, le pareció que era muy agresiva era muy agresivo el Verso.me, y Kostia me lo mandó a mí si no quería publicarlo en una columna que yo tenía en la ABC, que se llamaba Línea Privada, que también que fue el antecesor de lo que hoy es Ñembe Hueve y las cosas. A mí me encantó el Verso.me, se lo publiqué al día siguiente, y pues apareció el Verso.me ese, y a la mañana, eso de las 11, 12 de la mañana, vinieron dos personas con el papelito blanco famoso a decir que el pastor Coronel quería hablar conmigo. Y bueno, y me fui a dar con mis huesos en la cárcel, o sea que fue una experiencia muy, muy particular estar preso de aquel hombre espantoso, nefasto, que fue Pastor Coronel, ¿verdad? Y el lugar era un lugar privilegiado, vamos a decir, dentro de lo que era la infraestructura del Departamento de Investigaciones. Lo único que siempre me acuerdo es de que la primera noche que pasé en esa celda, maté 32 cucarachas que se paseaban de arriba a abajo, de allá. O sea que esa era la historia el futuro que nos tenía asegurado el gobierno del dictador Stroessner. Una verdadera ignominia que creo que la gente hasta hoy día no se ha dado cuenta de lo que ha hecho ese hombre el destrozo que ha hecho ese hombre por el país, porque lo destrozó moralmente, lo destrozó psicológicamente, y eso nos apartó como diciendo que los que lo pensábamos con él no teníamos ningún derecho de participar en la vida ciudadana. Esa es la moraleja que sacamos de aquella espantosa dictadura. Sí, y en tu libro también un rescate súper interesante que se hace, que yo al menos no había leído en ningún otro lado, era este recuento que haces de todos los periodistas que terminaron de alguna u otra manera detenidos, apresados, ¿verdad? Me pareció muy, muy importante mencionar un poco todos esos nombres de personas que finalmente arriesgaron la piel, como decís, para hacer su trabajo, ¿verdad? Sí, hubo una lista se hizo en un momento dado un recuento de todos los periodistas que nos fuimos presos por A o por B motivo. Algunos casos que para mí son así, pero realmente surrealistas, como el caso del apresamiento de Roberto Thompson, que fue el primer jefe de redacción que tuvo ABC, y su apresamiento consistió en recorrer el Chaco durante un mes, acompañado por un militar, y cuando regresó decía que le parecía impresionante, porque el castigo era no solamente para Thompson, sino también era para el militar, que se sabía que no le gustaba mucho el Chaco, y entonces tenían que recorrer todos los fortines, y llegaban al fortín y eran como dos apestados, a lo que no se le acercaba absolutamente nadie, ni siquiera para la comida. Tenían comida en una mesa para dos personas y ningún contacto con ellos, porque eran los apestados. Durante un mes estuvo así dando vueltas, y después el que llevó la palma, creo, de apresamientos, que era Alcibiades González del Valle, que al 2 por 3 se lo llevaban por cosas que escribía, ¿verdad? Porque él nunca se reconoció límites o ni se autocensuró jamás en sus escritos. Y entonces, lógicamente, en nombre de esa libertad, en un momento dado tenía que pagar
su precio, que era pasarse una temporada en la cárcel. Esa es y después sí, hubo mucha gente. Me acuerdo de Héctor Rodríguez, que era también de ABC, se fue preso porque publicó que, ¿cómo se llama? Chávez. A ver si te acuerdas el nombre de este presidente del Partido Colorado. Bueno, no importa. Chávez, según él, había dicho que los del Mopoco podían regresar. Cuando Stroessner llegó... Juan Ramón Chávez. Exactamente, Juan Ramón Chávez. Cuando Stroessner leyó eso, montó en cólera y lógicamente no lo podía no le podía quitar peso o autoridad a Juan Ramón Chávez, y entonces, como siempre pasa, ¿verdad? El hilo se rompió por el sitio más flojo, que era Héctor Rodríguez, y se fue preso por mentiroso. Esa fue la condena. Me acuerdo de ese, porque cuando estaba preso, le mandé para que leyera. Héctor Rodríguez era un gran lector. No se me ocurrió nada mejor que mandarle el de Camerón de Boccaccio, porque es un libro con mucho sentido del humor, muy alegre, con mucha vida, con mucha energía. Y cuando salió de la cárcel, se me vino encima hecho una furia a ver que estaba hace ya un mes encerrado sin ver a otra gente, y le mando el Boccaccio, donde está llena de escenas eróticas, y creo que no era lo más apropiado para un hombre que está cerrado de las rejas, leerse tal cosa. Pero bueno, después nos reímos. Eso es lo notable, que me di cuenta que tiempo después de que cayó la dictadura, estábamos un grupo de amigos que todos tuvimos nuestras experiencias negativas y dolorosas, y nos comenzamos a acordarnos de ellos y nos reíamos. Y digo, Dios mío, ¿cómo a lo que hemos llegado? En este momento lo único que nos queda es reírnos de de todos los momentos desagradables que nos tocó vivir, culpa de ese hombre espantoso que fue Stroessner, ¿verdad? Hay que recordarlo como lo que fue, realmente. Un hombre espantoso. Eso fue. Creo que los escritores han ignorado sistemáticamente la vida de Asunción. Creo que no le han dado importancia nunca a la forma de vivir, a la forma de ser, a la forma de actuar de la gente en un ambiente determinado. Un año que vino el padre Meliá a España, me acuerdo que yo siempre lo veía, salíamos. Un día que nos encontramos venía de ver una película de Almodóvar que se llamaba La piel que yo habito. Y le digo, hombre, que viendo películas de Almodóvar, ¿qué va a decir tu superior si se da cuenta? Y dice, no, me dice, pero si lo que él dice es exactamente lo que yo he dicho. No es la piel que yo habito, sino que es el lenguaje que yo habito. Esa es la realidad. Yo también digo que la gente, entonces, también no es solamente el lenguaje que habito, sino que es la ciudad que habito. Ese espacio urbano es muy significativo de nuestra manera de ser, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de querer. No podemos prescindir de eso. Y entonces tenemos que volver a tratar de recuperar el amor a nuestra ciudad, que es lo que no tenemos. Yo me acuerdo que la última vez que estuve, me llevaron a comer ¿cómo se llama? A un shopping nuevo que se llama... La galería. El Paseo, ¿puede ser? Sí, Paseo La Galería. Bueno, nos fuimos ahí, qué sé yo, y estábamos mirando, y me preguntaron qué me pareció Asunción, como si fuera... Yo le dije que estaba espantado de lo que veía. Esos edificios que han hecho, esos edificios nuevos que han hecho por ahí, por la autopista venía del Chaco, me parecieron espantosos. Y mientras tanto, el centro de Asunción, con unas casas hermosísimas, se está viniendo literalmente abajo. Y ella me dijo, sí, no, pero es que el centro cambió de sitios, el que se vino acá, que es mucho más moderno, es mucho más limpio, mucho más qué sé yo cuánto, no sé qué cosa, y el centro está viejo. Hombre, pues eso es lo clarísimo nuestro. Aquellas casas hechas por los constructores catalanes, sobre todo,
catalanes y alguno que otro italiano, son los que le dieron personalidad a nuestra ciudad, ¿verdad? Había calles enteras que tenían unos edificios preciosos, ¿verdad? Me acuerdo que en la esquina de la calle Palma y 15 de agosto, mucho tiempo estuvo el Banco de la Nación Argentina, y ahora era un edificio final del siglo XIX, comienzos del XX, con mucho ornamento, muy precioso el edificio. Pues lo modernizaron, es decir, afeitaron todo el frente, lo pintaron de blanco, y ya está, quedó un edificio moderno. Un edificio moderno según el mal entendimiento del arquitecto que le tocó hacer ese trabajo espantoso, ¿verdad? ¿Qué hacer? No sé. Un arquitecto amigo mío me decía, lo que pasa es que el problema en Paraguay no es lo que se saca, sino lo que se pone. Y bueno, eso es lo que siento mucho que no poder ayudarte en tu preocupación, pero yo por mí creo que es una batalla perdida. Lastimosamente es una batalla perdida. ¿Qué le vamos a hacer? De todas maneras, creo que aportes como el tuyo en tu libro dan batalla. A pesar de que es una batalla perdida, una guerra perdida quizás a futuro, creo que tu libro por lo menos da un poco de batalla en esto, ¿verdad? Entonces te quería agradecer mucho esta conversación y sobre todo a la gente que nos escucha recomendar un poco que lea Madre de Ciudades, la del No me acuerdo y la del no sé, porque nos permite entender un poco nuestra relación con Asunción de antes y para entender también la relación de ahora, ¿verdad? Muchas gracias, Jesús. Al contrario, Bruno, gracias por acordarte de este viejo que está aquí enterrado en Salamanca, viviendo bien, pero bueno, lejos de allí. Gracias, Fernanda. Cuando quieras. Muchas gracias. Chao, chao. La Hoja Suelta es un podcast del diario Última Hora, producido y conducido por quien les habla, Fernando Oxia, con la edición de sonido de Luciano Jara. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.